Bueno, Freddy, gracias por permitirnos esta conversación. Te digo, ya tenemos otros contactos con Platzi, ya hemos estado platicando con algunos de tus colegas y nos gustaría ahora más bien escucharte a ti sobre este tema de cómo vas viendo el asunto del teletrabajo, cómo lo veías ya viendo antes del coronavirus, ¿qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué se va a quedar? ¿Qué cosas pueden volver a cierta normalidad como la de antes? ¿O vamos a crear una nueva manera de vincularnos? Yo era de los empresarios que tenía muchísima aprehensión respecto a trabajo remoto, lo cual es muy irónico porque nosotros somos una escuela de educación online donde todo lo que hacemos es basado en software. Pero como teníamos estudios y calidad de grabación y todas estas teorías, creo que siempre estábamos como un paso atrás de la idea de simplemente permitirle a todo el mundo trabajar remoto y la pandemia nos obligó a probarlo, que estoy seguro que es el caso de muchísimas otras empresas. Lo que he encontrado es que las empresas que tienen culturas corporativas sólidas les ha ido muy bien con trabajo remoto y muy probablemente esas empresas van a continuar trabajando en remoto incluso después de la pandemia. Una de las cosas que todos los empresarios y todas las personas que trabajamos en remoto hemos notado es que la productividad sube y no sube poquito, sube de una manera muy significativa. Pero eso también trae un componente negativo y es que también se vuelven borrosas las líneas entre la vida normal del día a día y la vida normal del trabajo. A mí me pasa muchísimo que ahora no sé a qué horas parar y no sé a qué horas arrancar. Yo abro los ojos y arranqué y yo no cierro hasta que mi cuerpo dice esto es demasiado. Obviamente es distinto trabajar remoto en un mundo normal a trabajar remoto en la pandemia. Trabajar remoto en la pandemia es terrible porque uno no puede salir y hacer cosas. Tener una forma de romper a nivel natural el día para dejar de trabajar. Pero la realidad real es que mientras tú tuvieras una cultura corporativa y un entorno de trabajo que fuera digital, esto es una ventaja, pero al mismo tiempo es una desventaja para las empresas que llevaban años resistiéndose a la transformación digital. El COVID ha sido el factor fundamental de aceleración de transformación digital de la mayor cantidad de compañías allá afuera. Las personas mayores de cierta edad, por ningún motivo, hacían banca online, banca digital. Por ningún motivo o recibían dinero o transferían dinero o hacían cualquier tipo de operación bancaria. Ahora de repente ya no hay otra opción, les tocó aprender a usar banca digital, les tocó instalar una aplicación móvil, les tocó aprender cómo funciona y esto está ocurriendo en escala en millones de personas en todo el mundo. Esto no es algo o del primer mundo o de los lugares hiperconectados, esto es una realidad de todo el planeta. Entonces, esos comportamientos que quedan se vuelven demasiado evidentes. Y yo creo que lo que vamos a empezar a ver es una división gigantesca entre las empresas que odiaron la pandemia porque no supieron cómo transformarse digitalmente y están desesperadas por volver a abrir oficinas, que se van a estrellar contra competidores a los que antes no tenían en mente que tienen una espectacular capacidad de competirles debido a que con menos personas están logrando más por haber adoptado un trabajo remoto. Y lo que más me preocupa, para finalizar la respuesta a tu pregunta, es cómo nos va a afectar a nivel de acceso de talento. Porque ya de por sí, antes de la pandemia, nuestra región, Latinoamérica en general, tenía una escasez de talento tecnológico altísima. Y ahora, en un mundo donde todos los players de todo el planeta aprendieron lo lindo del trabajo remoto, van a llegar a robarnos a todo el mundo, excepto si nosotros tenemos una cultura que haga que valga la pena trabajar para nuestras empresas. Dos maneras de verlo, pero ahí ya soy yo el que habla y no el que pregunta. Está mal, pero hago dos comentarios. Una es que qué maravilla que muchos de nuestros colegas latinoamericanos van a tener dos demandas. La demanda del mercado latinoamericano y la demanda del mercado internacional. Y qué mejor que a veces pudiera ser sin tenerte que ir de tu país, porque ahora lo puedes hacer desde tu casa. Entonces me parece que sobre todo para la gente joven, si logran hacerse de estas habilidades, es la verdadera oportunidad de poder aumentar el tipo de trabajo y el nivel de ingresos. Porque si no, tú estás condenado a que te den una chamba en una manufactura a nivel local. Y pues es esa o nada. U otro escenario, a emigrar. De hecho, esto es un fenómeno que ya estamos viendo en Silicon Valley. Platzi tiene oficinas en Ciudad de México, en Bogotá, Colombia, y en San Francisco, en Silicon Valley. Y ahora con el trabajo remoto estamos contratando personas en todos los lugares del mundo. Y mis amigos de San Francisco, de Palo Alto, de Mountain View, me cuentan cómo los sueldos han bajado un poquito. Históricamente estaban subiendo un montón, pero en Silicon Valley han bajado un poquito. Pero en cambio, en Latinoamérica, los sueldos específicamente en la industria de la economía del conocimiento, piensa en desarrollo de software, marketing digital, periodismo digital, diseño interactivo, la economía del conocimiento.
esos sueldos están subiendo mucho más, porque es una gran cantidad de empresas que antes no habían pensado, voy a contratar a un peruano, a un mexicano, a un chileno, a un colombiano, dejando de imaginar nacionalidades y pensando mucho más en individuos y en talento. Esto va a hacer que las oportunidades estén un poquito mejor distribuidas, pero no sé esto qué signifique para nuestras economías. Por un lado, estoy seguro que va a ser positivo para muchas personas, para muchísimas personas, pero por otro lado, a largo plazo, el valor de las naciones tiende a estar definido por su capacidad de innovación, tanto a nivel de sus universidades de investigación científica fundamental como a nivel de sus empresas. Son las empresas gigantes las que mueven una economía más que las empresas chiquitas. ¿Qué significará eso? Eso es como un debate fascinante de tener para los próximos 10 años de la región. Oye, a ver, te tomo de este último comentario porque siempre en el lenguaje, hasta la fecha, se habla de que lo que mueve a las economías son las pymes, que la mayor parte de las empresas en el mundo son pequeñas y medianas. Bueno, en nuestros países es el caso, pero pues no es pequeño y mediano Amazon, ¿verdad? Ni es pequeño ni mediano Tesla, ni es pequeño ni mediano Facebook. Entonces pareciera ser que luego hay un discurso ahí más como para las pymes que la realidad. Tienes toda la razón. ¿Dónde está la tecnología? ¿Dónde está la innovación? ¿Dónde está Lo la que pasa es que investigación? esto es poco popular de decirlo porque no genera votos. Claro. La gran mayoría de las empresas son pequeñas, eso es verdad. Y SMBs, Small and Medium Businesses, lo que nosotros en Latinoamérica llamamos MIPYMES, que es micro, pequeña y mediana empresa, son el motor principal de la economía. Pero eso no lo decimos como algo positivo, lo decimos como todavía no logramos crear una cultura ejecutiva, corporativa y real que le permita a algo como Facebook, a algo como Twitter, a algo como Uber, nacer en nuestros países. Ahora, no hay que ser injustos, sí se puede. Recientemente Latinoamérica ha mostrado una gran cantidad de ejemplos de empresas que han nacido de la nada y que no son empresas o mexicanas o colombianas, sino que son empresas pan-latinoamericanas. Pensemos en Corner Shop. Corner Shop nace en Chile, se expande en México y ahora está entrando en Nueva York y son un monstruo del delivery. Piensa en Rappi, son unos caleños que Cristian y yo, mi socio y yo conocimos hace unos años y con un par de empujoncitos se terminaron volviendo una multibillion dollar company que está presente en todas partes del mundo. Lifted, ellos son unos estudiantes de Platzi, Felipe y Ángel, que arrancaron desde su casita en Bogotá con los cursos que nosotros les estábamos dando y ahorita levantaron recientemente $40 millones y son la empresa más importante de logística de última milla en Brasil, en Ecuador, en Perú, en Colombia o incluso en nuestro caso. Ya pasa que estamos creando estas empresas. Yo creo que la narrativa tiene que cambiar a nivel de Latinoamérica. Tenemos que dejar de pensar en cómo apoyamos a las MIPYMES. Eso es bueno. No me quiero meter en un problema y que luego me manden pero cartas tiene horribles. razón, pero no las mismas MIPYMES, no para hacer lo mismo, no es Exacto. para las mismas MIPYMES. La idea es, ¿cómo hacemos que estas empresas pequeñas se vuelvan escalables? Y la respuesta es simple. Se hace con acceso a oportunidades de inversión y educación, enseñándole a los pequeños empresarios a pensar como grandes empresarios. Porque no es que Mark Zuckerberg fuera una persona mágica o Travis Kalanick o la gente de Airbnb, o la gente de Rappi, Simón y Sebastián, o la gente de la gente de Corner Shop son los Undurraga que antes habían hecho Groupon, pero igual ellos no es que hayan ido a una escuela especial que te enseña a hacer esto, simplemente tuvieron una idea que podía escalar. La mentalidad de escalabilidad global es algo que ahora, en el contexto pospandémico, es inevitable para las empresas de nuestra región. Porque lo que va a mover a nuestra región no es la próxima pequeña cadena de panaderías, es el próximo Bimbo. No es la próxima idea de cómo hacer una aplicación de taxis, es el próximo Uber. O algo que ni siquiera nos imaginamos. Uno de nuestros estudiantes de Platzi, dos chicos de Latinoamérica, crearon una empresa que se llama Treble, como Treble.ai. Ellos hacen un motor de inteligencia artificial para soporte al cliente, teniendo en mente que Latinoamérica es una de las regiones que más provee a Estados Unidos de agentes de soporte técnico por teléfono. Ellos lo están reemplazando con un motor de inteligencia artificial por WhatsApp creado acá. Y son un equipo de 4 o 5 personas que podría ser considerado una MIPYME, una pequeña empresa, pero que yo creo que tienen el potencial de volverse una compañía gigantesca. Y ya los usa Rappi, ya los usa Mercado Libre, que nació en Latinoamérica y que es más grande que Twitter, por ejemplo. Esas son las empresas a las que tenemos que darles la oportunidad, las que tenemos que ponerles la semilla. Ese es el talento, porque el verdadero recurso renovable de nuestras naciones no es petróleo, no es carbón, no es agricultura, es la gente. Y yo creo que eso lo tenemos y como bien dices,
Hay que además generar esta visión de escalabilidad. Y la otra que lo hemos comentado luego en estos programas, en fin, y que hay gente como Santiago Levy, que es mexicano, que estuvo en el BID, en donde más bien habla de qué condiciones del entorno tenemos que cambiar. En México, por lo menos, nuestra regulación fiscal, laboral y en general de seguridad social, según diría él, tiende a inhibir el crecimiento de las grandes empresas. Entonces también hay todo un ecosistema que tenemos que empujar pues, para que esta visión. Pero para no meternos en esa parte, déjame hacerte otra pregunta. Tú creo que hiciste mención de que en el tema de las empresas que están en el teletrabajo, no deberíamos de estar usando, creo así haberlo entendido, el WhatsApp y el correo electrónico. ¿Qué quieres decir con eso y por qué? Yo creo que es inevitable, es como el camino de menor resistencia. Si tú no tienes mucha experiencia en tecnología y de repente te estrellas con la pared de concreto que fue el coronavirus y tienes que empezar a digitalizar tu compañía, tú usas lo que ya conoces. Y como tú ya conocías WhatsApp, porque es donde está el grupo de la familia, donde están los tíos, donde se mandan las fotos del bebé, pues metamos a la empresa en WhatsApp. Pero eso genera muchísimos problemas. Arrancando por el problema de que no estás pensando en escala, sino en desesperación. Casi siempre el uso de WhatsApp no acompaña una estrategia de transformación digital en las compañías, sino una reacción de no sé qué hacer. Y no es tan difícil. Hay formas de crear una estrategia de comunicación digital efectiva. Déjenme explicar a lo que me refiero. Si tú quieres conectar a múltiples personas en tu compañía para que charlen entre sí, el primer paso casi siempre es el correo electrónico. Y muchas empresas crean una cultura de correo electrónico que luego se vuelve opresiva. Luego puedes crear mensajería instantánea. WhatsApp no está diseñado para ser el lugar del trabajo por múltiples razones. La razón número uno es porque es donde hablas con tu familia. Entonces, usar WhatsApp como una herramienta de trabajo es, diría yo que en algún punto del futuro va a volverse ilegal, porque es el lugar donde está tu familia. Es el lugar donde está tu vida social y mezclarla es terrible. Es tan terrible que muchas personas eligen tener dos teléfonos. Un teléfono para el trabajo y un teléfono para su vida normal. Y en el teléfono de trabajo tienen el WhatsApp del trabajo. Cuando estás llegando al punto de que cargas dos teléfonos para separar tu vida, es que tú como empresa deberías hacer algo. El segundo problema es de seguridad informática. WhatsApp no es un sistema inseguro per se, pero es donde estás mezclando una vida con la otra vida y tú no sabes si eventualmente, si tienes un servicio de mensajería instantánea, tus empleados lo van a usar para transmitir información privada de tu empresa. Eventualmente. Alguien lo va a usar para compartir un archivo de Word, un archivo de Excel, un link a algo que va a volverse, que tiene el potencial de volverse una filtración. A Jeff Bezos lo hackearon en el 2018 por un artículo que hizo en el Washington Post y un problema que tuvo con Arabia Saudita. Y la forma en la que hackearon a Jeff Bezos, el CEO de Amazon, fue a través de una imagen especialmente formada para WhatsApp. Entonces se puede hackear WhatsApp y es un vector de seguridad informática para filtraciones muy alto. Cuando tú tienes un sistema de mensajería real es mucho mejor. Y por último está simplemente el tema de crear una estrategia a largo plazo. Platzi, por ejemplo, usa Slack, pero muchas otras empresas usan Microsoft Teams. Y nosotros estos sistemas de mensajería los conectamos con robots, con pequeñas piecitas de código que nos están avisando de cosas. Entonces, por ejemplo, tenemos un robot que nos dice, las ventas van así y estamos así de lejos del objetivo y tal persona ya está disponible o tal persona no está disponible. O tenemos personas que trabajan en casi 8 diferentes zonas horarias. Entonces, antes de mandar el mensaje a alguien, el sistema te avisa, esta persona va a recibir el mensaje a las 9 de la noche. ¿Estás seguro que lo quieres interrumpir? Y eso es muy interesante para la forma en la que se tiene que trabajar, no en el futuro, sino hoy. Porque las lecciones de trabajo remoto que nos dejó la pandemia van a permear para siempre. Muchos de nosotros aprendimos cómo hacer esto bien y yo dudo que la gran mayoría de las empresas que trabajan en la industria de la economía del conocimiento vayan a volver a un mundo 100% on-site, 100% en la oficina. Lo dudo. Sí, no tendría el menor sentido porque tiene muchas ventajas, porque como tú dices, bueno, yo estoy en este Centro para el Futuro de las Ciudades y platicamos de los impactos que tiene la movilidad, el que no te tengas que mover, el que no tengas que salir al tráfico. Vas a decidir qué reuniones son presenciales y cuáles no, cuando antes simplemente te citaban e ibas. Entonces, y entiendo ahora tu punto de lo que dices, no es que haya un problema con el WhatsApp en sí, o no es que haya un problema con el correo, es que estamos mezclando los mundos y no son instrumentos o herramientas que sean las más indicadas para el tema del trabajo. Silicon Valley ha sido muy emblemático a nivel internacional
por la capacidad de generación de talento, de ideas y de empresas. Pero también oyes que Silicon Valley, por lo mismo, pues antes de COVID, se venía encareciendo, se volvía prácticamente imposible vivir allá o cercano. Y también he oído que en ciudades como Guadalajara, en el caso de México, pero probablemente muchas otras, Austin, en Estados Unidos, empieza a haber una emigración, porque ya los costos de operar allá eran muy altos y que entonces se está como descentralizando. ¿Qué nos puedes decir de este fenómeno que está ocurriendo en Silicon Valley? ¿Y qué es Silicon Valley? Silicon Valley es una ciudad al norte, en la bahía, en la montañita, que se llama San Francisco, y una serie de pueblitos al sur de San Francisco. Palo Alto, Mountain View, Cupertino, San José, Santa Clara, Burlingame, entre muchos otros. La razón por la que Silicon Valley es especial es porque en la Segunda Guerra Mundial fue donde se hizo la investigación de los radares y las ondas de microondas. Eso generó el nacimiento de Hewlett Packard y las primeras donaciones gigantescas para Stanford y para Berkeley. Y luego, en la época de las .com, es donde nacieron muchas de las empresas y muchos de los inversionistas de Nueva York se mudaron a Silicon Valley para estar más cerca de los graduados de estas universidades o de los empleados que se salían de Hewlett Packard, de Intel, para empezar a crear otras empresas. Pero no es el único lugar donde se crean grandes compañías. Amazon y Microsoft están en Seattle, por ejemplo, y múltiples empresas están cerrando sus oficinas. Ahora en la pandemia, Twitter tenía un edificio gigantesco, espectacular. Yo solía vivir enfrente, sobre Market Street en San Francisco, lo están cerrando. Uber estaba construyendo su campus en una isla artificial expansión en San Francisco que se llama Mission Bay. Wow. Muy probablemente no se van a mudar ahí. Pinterest pagó $96 millones para no mudarse a sus nuevas oficinas en San Francisco. Y muchos empleados se están escapando. Yo no creo que sea el fin de Silicon Valley, porque Silicon Valley es una combinación es como la masa crítica donde encuentras venture capitalists, los inversionistas, donde encuentras los fundadores y los ejecutivos que saben cómo escalar una compañía por 1,000 o por 10,000. Ahí es una desventaja que Latinoamérica todavía tiene. Latinoamérica cuenta con muy pocos ejecutivos talentosos que saben cómo escalar en menos de un año una compañía 2X a 10X. Ese es un conocimiento muy particular que nosotros cuando creamos startups en Latinoamérica tenemos que crear un trabajo gigantesco para entregárselo a nuestro equipo y para que aprendan cómo desarrollarlo. No es un tipo de conocimiento que obtengas en un MBA o en una universidad tradicional. Requiere un nivel de experiencia que en este momento Silicon Valley lo tiene sobresaturado. Pero, por ejemplo, desarrollo de software, todo el mundo se fue a las montañas, a otro país, a otra ciudad, y los costos estaban altísimos. El año pasado en San Francisco, un apartamento de una alcoba costaba $4,500 al mes la renta. O sea, no, es ridículo. Y lo mismo en Mountain View, que es un pueblito. Ridículo. Los costos están bajando, no están bajando mucho, han bajado un 10, 15, 20%. Entonces antes te costaban 4,500, ahora te cuesta 4,000, 3,800, pero sigue siendo caro. Lo que sí ha pasado es que ha habido como un éxodo, una diáspora de talento técnico, pero el talento ejecutivo y sobre todo los venture capitalists, los inversionistas, siguen ahí. Okay. Yo no creo que vaya a haber un Silicon Valley latinoamericano, porque yo creo que eso es lo incorrecto. No deberíamos pensar cómo hacemos que Guadalajara sea el próximo Silicon Valley, cómo hacemos que Medellín en Colombia sea el próximo Silicon Valley. Lo que deberíamos hacer es que el resto de países del mundo piensen, ¿cómo hago yo para ser como Guadalajara? ¿Cómo hago yo para ser como Colombia? ¿Cómo hago yo para replicar el éxito de Chile en startups? Eso es lo que hay que pensar, porque es un mundo distinto. Silicon Valley no es replicable porque no puedes replicar Stanford, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Berkeley, San Francisco y la autopista 101. Y no puedes replicar la Segunda Guerra Mundial. Espero que no quieras replicar la Segunda Guerra Mundial. Okay. Pero sí puedes crear algo nuevo. Y esta explosión de startups latinoamericanas de alto impacto, creo que demuestran que sí se puede. Okay. Entonces, y la otra entiendo que es una actitud, ¿no? Es además de esta infraestructura, como bien señalas, de estos expertos que saben potenciar y escalar, también es una actitud, es una confianza en la innovación y en el talento, ¿no? Es una confianza de que ese es el camino para resolver los problemas de la humanidad. Silicon Valley termina siendo la ciudad más nerd del mundo en todo sentido. La vida de fiesta de San Francisco es muy extraña y muy alternativa, es bastante hippie. Es donde nace, bueno, entre San Francisco y Los Ángeles es donde nace Burning Man, que es uno de los retiros espirituales más extraños del planeta. Es la cuna de la contracultura y de todo lo que nosotros entendemos como cyberpunk. Hay cosas muy interesantes, pero muy fundamentalmente extrañas y contrarias a la cultura moderna.
pero eso es parte de la magia de lo que hace San Francisco, San Francisco. Pero ¿cuál es el lado B de las cosas? Es el mejor lugar para ser homeless. Entonces, la crisis de personas sin hogar en San Francisco no tiene nombre. San Francisco es un lugar muy extraño, es una dicotomía de una utopía tecnológica con un montón de desigualdad para todas las personas que no están en tech. Pues sí, como dices, y quizá ahí se nota más, porque yo creo que ese mundo es en el que vivimos, un mundo de un grupo de personas que se pueden subir a este mundo digital o a la modernización o la automatización, y por otro lado, pues los que no, nomás que los tienes juntos, ¿no? Tienes toda la razón, y de hecho, ¿sabes que eso me preocupa del futuro post-pandemia? Si algo nos quedó como clavado en el corazón como una lección durante esta pandemia, que todavía no se acaba, es que la gente que tiene internet y la gente que no tiene internet son dos seres humanos distintos. Y las personas que no tienen uno de estos supercomputadores de vidrio que nosotros cargamos en nuestro bolsillo son básicamente ciudadanos de segunda clase. A esas personas no se les pudo dar educación ni primaria ni secundaria porque no se podían conectar a las clases por Zoom. Yo tengo en mi familia extendida profesoras de escuela primaria y secundaria, de escuelas públicas. Sus estudiantes no tenían computadora en la casa porque la computadora era del papá o de la mamá. Y si acaso tenían un teléfono. Entonces a ellos no podían dar clases por Google Meet o por Zoom o por Microsoft Teams o por nada de estas videollamadas. A ellos les tocaba dar clases mandando mensajes de voz por WhatsApp, pidiéndole a los estudiantes que le tomaran fotos a las tareas que hacían en un cuaderno y ellos devolvían por foto, imprimían, corregían y mandaban las devoluciones, y esa es la forma en la que muchas personas están haciendo educación pública. Pero no solamente educación, piensa en las personas que están en el campo y su forma de usar internet es que tienen un celular que no usan en el día a día y los fines de semana van al pueblo porque en la plaza central hay Wi-Fi y ahí es donde sincronizan WhatsApp, donde sincronizan correos, donde sincronizan lo que tienen que hablar y luego vuelven a trabajar al campo. Hay una división tan inmensa entre las personas que dominan lo básico de la tecnología y las personas que no, que lo que hizo esta pandemia fue hacerla aún más grande, hacer el riesgo más pesado. Lo que me hace pensar que es básicamente inevitable en el futuro que muchos países empiecen a ver el acceso a Internet e incluso la distribución de teléfonos móviles como un derecho fundamental, similar a como vemos la salud. Déjame pasar a otro tema que me interesa a mí también mucho y que vi este documental que ha estado saliendo en Netflix sobre el dilema de las redes sociales y donde te habla de la manera como a través del estudio de los datos y de cómo consumimos y de qué vemos y qué libros y qué películas y qué compramos, pues nos tienen cada vez con más conocimiento de nuestros gustos, de nuestras preferencias. La parte positiva es que creo que entonces cada vez se te aproximan más con las cosas que te interesan, que te gustan, que son relevantes para ti, y pues eso te facilita las cosas y obviamente a las empresas mejor, porque no gastan en mercadotecnia a lo tonto, ya son muy puntuales. La parte luego medio negativa es que pareciera ser que nos van creando dos cosas. Una, nos van creando un mundo donde finalmente se rodean o nos rodean de los iguales, de los parecidos. Y entonces pensamos que el mundo es como nosotros. Y nos van entonces haciendo como departamentos, que muchos señalan que esto es parte del problema de la polarización. Y la otra es que también se van moviendo y te van generando, pueden incluso incidir en tu conducta, en tu comportamiento. Pero pues tú creo que has manejado y has dicho, para relativizar esto, pues que la mercadotecnia siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha sido tratar de manipular un poco los sentimientos, la reflexión de la gente, que quizá lo que cambian son las herramientas. Ahora, si cambian las herramientas, pues quizá el impacto es diferente. ¿Qué opinas de esto que estamos viviendo, la parte buena y la parte mala, del tema en general, redes sociales? Muchas personas cuando piensan en inteligencia artificial piensan en Skynet, en Terminator, en los robots que nos van a matar a todos. No, resulta que la inteligencia artificial sí nos va a afectar, pero no es para nada por ese estilo. La inteligencia artificial es esto. Es cuando tú estás en Instagram y ves de repente un producto que tú habías pensado comprar o del que habías hablado con alguien. Muchas personas creen que Facebook activa el micrófono y nos está escuchando. Dicen, uy, yo hablé de estos zapatos Nike con esta amiga ayer y ahora me están saliendo anuncios del zapato. Eso es porque me están escuchando. Y la respuesta es mucho más terrorífica. Facebook e Instagram no necesitan escucharte.
porque tus comportamientos de usuario, la forma en la que usas Instagram, les permite saber con una altísima precisión que te interesa ese producto. ¿Y sabes qué? Incluso si yo te lo digo en este momento, Enrique, la gente igual no me cree. La gente igual cree que es por un micrófono. Facebook y Google, sus negocios son predecir tu comportamiento para venderte cosas. Amazon, su negocio es predecir tu comportamiento para venderte cosas. Todos tienen este tema de predicción de comportamiento. Y se está volviendo un problema desde una perspectiva de consumo de información y noticias. Uno de mis miedos más grandes en la vida es qué va a pasar con el periodismo investigativo. En Platzi hemos pensado incluso en hacer nuestra escuela de periodismo digital gratuita. Es caro, pero estamos pensando cómo encontrarlo, porque sin periodismo investigativo se muere la democracia. Y no hay crítica, no hay una opinión crítica de las cosas. Y yo coincido contigo, para defender la democracia, una de las cosas que defender el periodismo. Y sin democracia, la ausencia de democracia es el autoritarismo y las dictaduras. No hay dos cosas. Uno puede criticar muchísimo la democracia, pero la opción a la democracia es la dictadura. Sí, y claro. En general, la humanidad siempre avanza menos en medio de dictaduras y autoritarismo. Siempre. El avance más grande que ha tenido la humanidad ha estado fuertemente correlacionado con los sistemas democráticos. Y eso nos trae a este tema de la polarización. No hay una persona maligna en Facebook o en YouTube tratando de convencerte de que las noticias son falsas o de que la democracia no existe o de que esto y lo otro es verdad. Lo que hay son algoritmos que no tienen sentimientos. Son ingenieros de software que están tratando de optimizar una métrica. Sin embargo, Enrique, te traigo la esperanza de la humanidad. A ver, tú. Una de las cosas más fascinantes de las que me he dado cuenta últimamente es cómo los niños y los adolescentes jóvenes están usando Internet. Los adolescentes 18 para arriba, esa generación se perdió, simplemente asumámosla, pero 18 para abajo, como entre los 10 años a los 18 años, usan Internet de una manera fantástica. Estos grupos de adolescentes están usando Internet sin conectar su identidad a sus cuentas sociales. Entonces, por ejemplo, ellos crean cuentas de Instagram que borran 5 días después. Crean cuentas de Instagram con nombres que no se pueden combinar y lo que hacen es que se conectan entre sí, entre ellos, para compartírselas. Entonces tengo mis 20 amigos y mira, mi cuenta es F2816H. Listo, F2816H. Y la agregan. Y apenas se dan cuenta que los papás descubrieron su cuenta, ¡pum!, la borran y vuelven a crear una nueva. Esa es la forma en la que usan TikTok. Esa es la forma en la que usan Snapchat. Esa es la forma en la que usan Instagram o YouTube. En cambio, nosotros, ¿cómo usamos Internet? Yo tengo la misma cuenta de correo hace 10 años. Yo tengo la misma cuenta en Twitter porque estoy construyendo audiencia. Nosotros conectamos de una manera muy fuerte nuestra identidad humana personal con un nombre de usuario y una contraseña. Mientras que niños y jóvenes en nuestra época, en el 2020, están teniendo identidades digitales más temporales y efímeras, de tal manera que los algoritmos no los pueden targetear. ¿Y por qué empezaron haciendo eso? No creo que para que los papás no se den cuenta que están publicando en Internet. Okay. Porque, mi papá descubrió mi cuenta de Instagram, a borrarla. Okay. Y en ocasiones mantienen cuentas paralelas. La cuenta completamente sanitizada y perfecta que los papás ven y la familia, donde solamente suben las fotos bonitas, y su cuenta real. Y entonces son el tipo de personas que usan multiusuario. ¿Y por qué creo que los mayores de 18 años son la generación perdida? Porque son nativos digitales. Y no hay nada peor que un nativo digital. Un nativo digital no sabe cómo cambiar la contraseña de un router Wi-Fi. Ni siquiera sabe cómo funciona el Wi-Fi. Un nativo digital creció en un mundo donde todo es touch y todo es fácil y todo es muy sencillito. Entonces no tienen ni idea de cómo funcionan las cosas. Porque cuando estaban estudiando no les enseñaron ni cómo funciona el dinero ni cómo funciona el software, que son las dos cosas sobre las que está construida nuestra civilización. Obviamente hay outliers, hay gente que nunca para de aprender, hay gente que descubre cosas como Platzi, como YouTube, como la Wikipedia, como la curiosidad intelectual implacable. Pero los jóvenes más jóvenes crecieron en un entorno mucho más hostil, un entorno donde todos estos algoritmos están tan hiper preparados que tenían que reaccionar de una manera y su forma de reaccionar fue volverse hiper anónimos y me encanta. Ahora con el tema de fake news, sí tenemos que ir hacia una información más ética. ¿Te imaginas una mercadotecnia más ética? ¿Te imaginas este tema de las redes sociales? ¿Los algoritmos saben de ética? ¿Qué te imaginas además de los jóvenes defendiendo su identidad? El comercio electrónico es otra cosa que la pandemia aceleró brutal y yo creo que es la mejor época para tener comercio electrónico de lo que sea. También se aceleró la economía de la opinión y la búsqueda de detalles. Yo recientemente compré un automóvil
Y yo creo que si tú hubieras comprado un automóvil en los 90, tú ibas a un concesionario y tú escuchabas las opciones que habían y era el vendedor el que te guiaba. Los vendedores de automóviles con los que yo hablé constantemente les parecía sorprendente esta tendencia de cómo las personas llegan extremadamente informadas. Las personas ahora llegan a un concesionario y dicen, no, yo estoy buscando uno que tenga esta cámara específica y este motor específico y que tenga CarPlay y Android Auto y ya lo vi todo por internet. Y esto aumenta un poco el tiempo que toma la compra, la decisión de compra, desde quiero comprar esto hasta ya estoy decidido por esto, porque muchas personas empiezan a entrar en una angustia de estaré tomando la decisión correcta. Eventualmente uno piensa, realmente tengo que dedicarle tanto tiempo a este tipo de compras y bajan las compras impulsivas. Pero la pandemia nos deja una lección muy linda que creo que toda la industria del marketing va a tener que replantearse, y es el crecimiento de la búsqueda de experiencias por encima de la búsqueda de objetos. Muchas marcas ahora no te están vendiendo el objeto en sí mismo, sino la experiencia alrededor del objeto, porque la pandemia nos dejó claro que los lujos no son la razón por la cual nosotros hacemos lo que hacemos. El encierro, por lo menos por unos 5 a 10 años, le van a dejar a la humanidad como especie el recordatorio de que las experiencias de vida son mucho más valiosas que tener cosas. Bueno, Porque tener vida, primero sí, tener vida. tal cual. Entonces, por ejemplo, en vez de venderte una cafetera, te van a vender la experiencia de tener un café de alta calidad, no simplemente un botón de expreso que consigues allá afuera, sino todo el proceso de molienda y de tostión que te lleva a ese tipo de conversaciones que ya ocurrían. Ya estábamos un poco en No eso, es sí. como que nos estemos inventando algo. Sí. Pero sí es verdad que estamos pasando a un comportamiento distinto, pero no en todos lados. Por ejemplo, en la moda. Una de las marcas de moda de mayor crecimiento en los últimos años es una marca china que se llama Shen, que la venden a punta de TikTok. Es TikTok. Salen las influencers de TikTok vistiendo ropa Shen, la compras por AliExpress o a través del sitio de Shen, no importa el lugar del mundo donde estés, te llega. Y tiene un problema, y es que trae todo este cuento del fast fashion, de la moda que se acaba muy rápido, ahora se acaba mucho más rápido. Antes se acababa cada 3 meses con el cambio de las temporadas, ahora se está acabando cada 5 días, porque corre a la velocidad en la que corren los memes de TikTok, que son ciclos de 5 días, 20 días. Entonces yo veo en mi edificio donde yo vivo las cajas y cajas y cajas de AliExpress y de Shein, que probablemente son ropa de alguien que eventualmente van a regalar. Y la ropa, yo sé que esto se está poniendo muy oscuro, pero la globalización de la industria de la ropa es un problema porque los países de economía emergente, normalmente las industrias de la ropa son de las primeras industrias que sacan a la gente de la pobreza, porque cualquier país del mundo puede crear ropa. Cuando tú le quitas la industria de la ropa a un país de economía emergente, les quitas uno de sus canales para salir de la pobreza. Salvo que te la vendan desde TikTok, pero le estés produciendo en Bogotá. Eso me encantaría verlo y lo estoy empezando a ver, la moda urbana local. Por ejemplo, en Bogotá pasa, bueno, aunque eso es un poco trampa porque Colombia históricamente ha sido una de las capitales de la moda, pero empiezo a ver cómo la pandemia también nos generó como un orgullo regenerativo de las marcas locales, de las marcas de nuestro país, de nuestra ciudad. Yo sin duda, durante la pandemia, estoy conociendo mucho más lo que hay alrededor de mi casa, alrededor de mi ciudad y alrededor de mi país, donde antes yo tenía una mentalidad mucho más globalizada a nivel de esas marcas. Y es un poquito complicado, porque a futuro, creo yo que Latinoamérica está muy cerca de replicar lo que ya replicó antes Japón y Corea, que es un triunfo cultural global, al punto de que hablar en español se está volviendo cool. Pero nosotros no vamos a poder lograr ese triunfo cultural si no lo apreciamos y no consumimos los productos locales. La brecha de género que existe en tecnología es inaceptable. Normalmente en universidades, en carreras de computación, de ciencias, de ingeniería, de matemáticas, tú ves 80, 85, 90% hombres y menos porcentajes de mujeres. La respuesta no es simple. No hay una sola bala de plata que haya causado esto o que pueda arreglar esto. Es una combinación del histórico sexismo de nuestra comunidad, pero no es solamente el sexismo latinoamericano, sino es global, porque es un fenómeno global. Hace 2 años, en Platzi, nosotros sacamos, primero con nuestro propio dinero y luego en alianza con algunas empresas grandes de tecnología, una beca para madres cabeza de familia. Hemos entregado $3 millones en becas para madres cabeza de familia. La razón por la que disparamos esa beca
es porque hicimos un análisis de cómo hacemos para cerrar un poquito, por lo menos, la brecha de género en tecnología. Descubrimos que muchas mujeres que abandonan su carrera en tecnología lo hacen porque se volvieron madres. Y al volverse madres, su única prioridad es cuidar a sus hijos, entonces sienten que no pueden seguir estudiando ingeniería, que no pueden seguir estudiando marketing, que no pueden seguir estudiando diseño, negocios, que tienen que abandonar la industria para estar con sus hijos. Y se vuelven o amas de casa, o en el caso de las madres cabeza de familia, buscan cualquier empleo, el que sea, que les permita apoyar y criar a sus hijos. La tecnología en el mundo remoto, post pandemia, es una de las mejores cosas que les ha pasado. Estamos viendo cómo ellas de repente pueden conseguir empleos que les pagan increíble a nivel remoto en otros países, mientras están en sus casas con sus hijos, que tienden a ser su prioridad número uno. Estamos viendo también cómo ellas pueden ver la educación de sus hijos online al mismo tiempo que están trabajando, y sin duda sigue siendo una carga. Ser una madre cabeza de familia es de los trabajos más difíciles que hay sobre la faz de la tierra, pero pueden seguir creciendo y no tienen que rendirse con su carrera. Muchas de ellas se vuelven emprendedoras y empiezan a crear tanto pequeñas y medianas empresas como startups escalables, y cada vez es no necesariamente más fácil, pero por lo menos más igualitario a nivel de condiciones de acceso, el acceso a este tipo de empleos. Esto sin duda pasa. Sumado a que un empleador remoto le importa nada si la persona tiene o no tiene hijos, si está embarazada, si se va a casar, lo que a empresarios mucho más tradicionales sí que les importa. Lo más lindo de todo esto es que cada año la brecha se hace más pequeña, tanto a nivel de participación como a nivel de ingresos salariales. Y en gran parte es por el nivel de demanda tan brutal que existe. Una inercia cultural de malas actitudes es muy difícil de cambiar, así que va a tomar tiempo para que cambie, pero va a cambiar. O sea, a largo plazo, pensándolo a 5 o 10 años, la tendencia es que eventualmente va a dejar de ser un factor, porque todos en la industria necesitamos personas que sepan desarrollar software, hacer product management, crear campañas de marketing digital, diseñar interfaces, entender posicionamiento en buscadores, escribir para Internet. Y todas esas son cosas donde lo único que necesitas es una computadora conectada a Internet para poder triunfar. Entonces, sin duda funcionan. Desde Platzi, lo mínimo que nosotros podemos hacer es dar ejemplo. El 50% de nuestras profesoras son mujeres, la mitad de nuestro equipo ejecutivo, no, un poco más de la mitad de nuestro equipo ejecutivo son mujeres, y más de la mitad de nuestro equipo como global, de todo el equipo de Platzi, incluyendo el equipo de ingeniería de software, son mujeres. Porque nuestro objetivo es mostrar allá afuera, es posible. Mientras crees una buena cultura, pagues de una manera justa y estés activamente buscando ese nivel de equidad, no solamente es posible, es lo correcto, porque el mercado es diverso. Más de la mitad de los seres humanos son mujeres. Y si tu empresa son solo manes, pues no les vas a poder vender. Es una decisión fundamentalmente capitalista. No es simplemente una decisión de, no, vamos a hacer lo correcto. A ver, es lo correcto. Pues es un muy buen ejemplo. Una mujer casada o cabeza de familia, muchas veces madres, como lo hemos platicado últimamente, maternidad sin pareja, pues no puede dejar al hijo, no puede abandonarlo ahí, hora menos, ¿no? Aquí sí, aquí puedo estar en la escuela, puedo estar en la oficina, puedo trabajar, a ver, ahora sí, a competir. Yo creo que sí va a haber un cambio ahí muy dramático y creo que lo estamos viendo. Oye, podríamos hablar infinitamente. ¿Algo que nos quieras decir así como de final, como de cierre, Freddy? Que me parece que ha estado muy interesante la conversación. Y incluso, por ejemplo, del premio del reconocimiento de MIT, yo creo que esas cosas, o un mensaje para jóvenes, porque yo creo, la verdad es que yo sí creo que el mundo digital le vuelve a dar valor a ser joven. Estoy de acuerdo. El mundo digital le vuelve a dar valor ser joven. A ver, ser joven no es una virtud. De hecho, es algo que se quita afortunadamente con el tiempo. Eso es verdad. Yo disfruto mucho envejecer, entre comillas. Pues sí, se te quitan muchos miedos, se te quitan muchas ignorancias. Es lo mejor, es lo mejor. ¿No? Es como, yo creo que cuando era muy joven tenía el miedo de ser más adulto y ahorita es como, no, esto es increíble. ¿No? Es lo mejor del mundo. Pero ser joven tiene también la ventaja de que te puedes conectar a este mundo digital mucho más fácil que lo pueden ser otros. Y eso es, en el mundo digital, eso es una ventaja comparativa, según yo. Haber nacido y crecido en el siglo XXI es una de las ventajas más grandes de la historia de la humanidad. En esta época, lo raro es no tener amigos internacionales. Lo raro es no tener gustos gastronómicos pluriculturales. Lo raro es no entender más allá de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestro país. Pero es fácil perder la perspectiva.
Porque a nosotros nos preparan nuestros papás y nuestros papás nos preparan para el mercado que a ellos les tocó cuando tenían nuestra edad. Y cuando ellos tenían nuestra edad, nada de lo que nosotros estamos viviendo existe. Claro. Nada. Y muy probablemente para cuando nuestros hijos tengan nuestra edad, nada de lo que ellos van a vivir existe ahora. La curva de evolución tecnológica avanza exponencialmente más rápido que la capacidad humana de adaptación a esa evolución tecnológica. Entonces, ¿eso qué significa para nosotros ahora mismo? Significa dos cosas maravillosas. Una, teniendo una actitud de curiosidad intelectual implacable, de nunca parar de aprender, tenemos una ventaja competitiva inmensa respecto al resto, porque el resto no quiere. El resto de las personas quiere hacer lo que les dijeron sus papás. ¿Y qué les dijeron sus papás? Que uno estudia una carrera, uno monetiza esa carrera para toda la vida y uno va a estar bien. Pero nada puede ser más falso en esta época. Y la cosa número dos, que vivimos en una época donde nunca había sido tan fácil probar múltiples carreras. Piénsenlo en el contexto de, por ejemplo, Platzi. En Platzi, uno puede gastarse $1 al día y tener acceso a todo tipo de conocimientos de la industria de la tecnología. Uno puede como medio probar qué significa ser financiero en una startup, qué significa ser programador, qué significa ser una diseñadora interactiva o una productora audiovisual o una experta en marketing digital o una fundadora de compañías o una escritora online, qué significa ser una experta en ciencias de datos o una experta en machine learning, qué significa ser una product manager o una project manager. Y uno le toma 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Y uno puede probar y decidir, esta es la carrera que quiero. O luego cambiar. Antes la gente vivía, y todavía el día de hoy, la gente vive aterrada por elegir la carrera incorrecta. Y es que es muy injusto. Una pobre persona de 18 años que no sabe nada de nada, de repente le dicen que tome una decisión que le va a cambiar la vida para siempre, y si toma la decisión incorrecta va a vivir en profunda depresión. ¿Qué idea tan difícil? Y esa ha sido la realidad de la humanidad por los últimos 100 años hasta hoy. Hoy no hay ningún problema, porque hoy lo que se espera es que vas a tener unas 4 o 5 carreras a lo largo de tu vida. Y yo entiendo la primera reacción. La reacción inmediata es decir, oye, ¿entonces qué? ¿Entonces un doctor va a ser abogado? ¿Uno estudia para ser cirujano y luego va a ser abogado? Sí. ¿Y? De hecho, en Platzi, nosotros hemos visto cientos de casos, tanto de cirujanos y doctores como abogados, que deciden aprender desarrollo de software para integrar tecnología en sus carreras, para crear innovaciones en biotecnología, para crear innovaciones en derecho. Hemos visto que las personas que más éxito tienen en nuestra época son las personas que intersectan dos profesiones, las personas que tienen una intersección de conocimientos. Piensen en cómo evolucionaron los periodistas. A los periodistas les tocó aprender posicionamiento en buscadores, HTML, redes sociales, diseño gráfico, hasta código de programación para insertar widgets. Piensen en lo que le tocó aprender a los diseñadores gráficos. Piensen en lo que a los marketers, a la gente que hace marketing le tocó aprender finanzas, Excel, regresiones, estadísticas, ciencias de datos para poder hacer marketing moderno. Es inevitable que la vida moderna sea una vida de constante aprendizaje. Pero por lo mismo, es completamente perdonable que elijas la carrera incorrecta. No importa. No importa que tengas 40 años y estés arrancando desde cero. No importa que tengas 16 años y ya quieras hacer 2 carreras al mismo tiempo. No define tu vida el papel que tengas y el diploma que obtengas, sino tu actitud de nunca parar de aprender. Y creo que por eso fue que nos ganamos el premio de MIT, porque nosotros creamos en Platzi una plataforma que por menos de $1 al día, mientras tengas una computadora conectada a internet, puedes probar cualquier profesión y llegar al punto de proficiencia suficiente para conseguir un empleo en esa industria. Wow. Con o sin apoyo, con o sin experiencia, con o sin universidad. Y eso no solamente va a volverse cada vez más común, yo creo que va a ser la regla. Digamos que tú tienes 20 años. La realidad es que si tú tienes 20 años, solamente has estado vivo unos 3 o 4. El resto del tiempo, tú has estado en un trenecito sobre rieles a donde tus papás te pusieron. Tienes que ir a la escuela, tienes que ir a la preparatoria, tienes que hacer esto y lo otro. Tú no has tomado decisiones para tu propia vida. Uno empieza a tomar decisiones para su vida más o menos entre los 15 a los 20. Algunas personas incluso a los 25, 30. Lo que significa que ahí es donde empiezan las decisiones de vida. ¿Y cuánto te demoras en amaestrar una carrera, en volverte experta en una carrera? Unos 10 años. ¿Y cuántas carreras vas a tener? Si tienes 20 años y vas a vivir 100 años, pero digamos que hasta los 80 quieres trabajar, eso significa que tienes 60 años de trabajo, significa que son 6 carreras.
esto es un cirujano, esto es un abogado, esto es un experto en deportes basados en motores y en NASCAR, esto de acá puede ser un programador, un desarrollador de software, esto de acá puede ser un artista, esto de acá puede ser un compositor musical de trap. Lo importante es que tienes 6 megacarreras y un montón de otras fragmentación de cosas, mientras al mismo tiempo la humanidad se vuelve cada vez más compleja y más interesante. Es el mejor momento para estar vivo. Yo creo que es buena reflexión. Si teníamos que escoger, creo que estuvo bien escogido y más bien verle el lado positivo y no esta sensación tan dramática, ¿verdad? Donde nos enfocamos más en lo que no tenemos que en lo que tenemos. Freddy, muchísimas gracias por la plática. Felicidades otra vez por el premio y los vamos a seguir viendo, porque nos parece que esto que están haciendo es admirable y nos gusta seguir difundiendo esto que piensan. Te agradecemos mucho la oportunidad y tan pronto tengamos el artículo y también algunas de las cosas que saquemos, te lo hacemos llegar. Enrique, muchísimas gracias por invitarme.